Comenzamos. Hola, Buenas noches. Dentro de la maestría de Derecho, en la asignatura Prueba Procesal y Justicia Digital, somos el grupo 4. Nuestro tema será la simulación de interrogatorio telemático. Con nuestro docente, el PhD, el doctor Agenor Mero Alcíbar. Los magistrantes que participamos y formamos el grupo 4 somos Ania Verónica Ayala Albán, Rina Lorena Ayala Albán, Michelle Alejandra Castillo Tomalá, Cristian Samuel Medina Estupiñán, Karen del Cisne Moreno Chico y Felipe Luis Moreno Perogle. Comencemos. Vamos a proceder con los testimonios. Primero será el interrogatorio y en caso de que la contraparte requiera contrainterrogar, se le permitirá. Abogado del demandado, ¿cuál será su primer testimonio o testigo? sí, buenas noches, señor juez. Empezaré con el señor Arévalo. Señor Carlos Arévalo, pase, abogado, su testigo. Bien. Señor Arévalo, ¿podría describir las presiones laborales específicas que experimentó en la compañía Dasar en el 2007? Muy buenas noches, autoridades presentes. Desde el año 2008, como asesor de inversiones en la Cooperativa de Ahorros y Créditos DASAR, y luego me dieron a cargo la dirección de DASAR. ¿Qué tipo de tareas le causaban mayor estrés? Tener a cargo la dirección de inversiones en la Cooperativa de Ahorro y Créditos DASAR. ¿Y cómo afectaban esas presiones a su vida personal? Comencé a presentar un cuadro de insomnio para también sentía paranoia por pensar demasiado, ya que consideraba no encontrarme la capacidad para dar más de mí y atender a todas las personas, los clientes que me asignaron. ¿Recuerda haber expresado su malestar a alguien en Dasar, como su jefa o compañeros de trabajo? Claro que sí. ¿Y qué medidas tomó para manejar el estrés durante este periodo? Abogado, busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia ¿Cuándo comenzó a experimentar estos problemas de insomnio? en el año 2008 a partir del mes de junio. ¿Puede describirnos esos síntomas? Por supuesto, dificultad para conciliar el sueño, despertar frecuente, sensaciones de cansancio durante el día, mal humor, ansiedad y mucha depresión. ¿Con qué frecuencia tenía estos problemas para dormir? Diariamente. ¿Qué situaciones o personas le generaban estos pensamientos de paranoia en el trabajo? La obsesión de mi trabajo, mi jefe y por supuesto mi relación sentimental, mi novia. ¿Cómo afectó su estancia en prisión su salud mental? Bueno, pues mi instancia en la cárcel, pasé encerrado en una celda de 2 por 3 metros en el Centro de Rehabilitación Social del Sur, junto con otro PPL condenado por microtráfico de drogas. No fui separado de los privados de libertad con condena, por lo cual estuve expuesto constantemente a varios peligros de integridad personal. Bien. Voy a describir con más detalle el comportamiento del guía penitenciario que menciona en el informe del doctor Velarde. Claro, el trauma que me ocasionó un guía en especial, me despertaba a la medianoche, me decía, dale, pelucón, levántate, por tu culpa mi tía abuela perdió sus ahorros y agravándome seriamente mi insomnio, ayudando a tener incapacidad para dormir y hasta la fecha no concibo tener el sueño que tenía antes. ¿Informó a alguien sobre este comportamiento? Sí, pero nunca nadie me escuchó. Mis palabras fueron, Bien, ¿qué dificultades enfrenta en su vida diaria debido a su estado actual? en la actualidad soy un hombre quebrado económicamente, no puedo conseguir empleo, vivo con mis padres
padres y prácticamente me estoy muriendo de hambre. ¿Qué medidas está tomando para mejorar su bienestar? Estoy en terapia con el doctor Gastón Velarde. ¿Qué ejemplos concretos nos puede usted mencionar de las presiones que describe el doctor Velarde? Bueno, pues en la presión laboral que yo me encontraba tenía que cumplir con una cartera en 20 clientes nuevos por semana y si no llegaba a concluir con esa cantidad, pues no me pagarían mis comisiones ni mi sueldo. Oiga, hasta aquí mi interrogatorio, señor juez. Abogado de la parte actora, ¿desea realizar un contrainterrogatorio del testigo? No, señor juez. Señor abogado del procesado, libera a su testigo. Sí, señor juez, libera al testigo. ¿Cuál es su siguiente testigo, señor abogado? Deseo llamar a la señora economista Jenny Parra. Señor economista Jenny Parra, pase, por favor. Abogado, su testigo. Bien, señora Parra. ¿Cuál es su cargo en DASAR? Soy gerente comercial. ¿Cuánto tiempo trabajó con el señor Arevalo? Aproximadamente 4 años. ¿Cómo describiría su relación laboral? Al inicio nuestro trabajo fue muy bueno, pero luego empezaron inconvenientes. ¿Qué clase de inconvenientes? ¿Hubo algún conflicto entre ambos? Sí, claro que sí. ¿Se demostró la responsabilidad del señor Arevalo? No. No más preguntas, señor juez. Señor abogado, ¿va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Su testigo, señorita. ¿Existió algún tipo de conflicto personal o profesional entre usted y el señor Arevalo? Sí, abogada. ¿Había expresado usted algún tipo de resentimiento o descontento hacia el señor Arevalo antes de iniciar la causa penal? Sí tenía tipos de descontentos hacia el señor Arevalo. ¿Se benefició usted de alguna manera de la salida del señor Arevalo de la cooperativa Dazar? Claro que no. ¿Promovió usted a alguien en reemplazo del señor Arevalo luego de su salida? Tenía que reemplazar el puesto, no podía quedar libre. ¿Por qué esperó usted a que el señor Arevalo presentara síntomas de estrés e insomnio antes de iniciar la causa penal? Realmente yo desconocía los padecimientos del compañero Arevalo. ¿Consultó usted con otros miembros de la directiva de Dazar antes de iniciar la causa penal? Sí, ¿Existieron presiones por parte de la directiva de Dazar para iniciar la causa penal en contra del señor Arevalo? sí, la directiva estuvo de acuerdo. ¿Qué medidas se tomaron para recuperar el dinero faltante antes de iniciar la causa penal? Se iniciaron reuniones para conciliar la manera que él iba a devolver el dinero, ¿Por qué no se consideró el pago de la compañía de seguros como suficiente para resolver la situación? porque en este seguro no existían las cláusulas para ese monto. ¿Se presionó a testigos para que declararan en contra del señor Arevalo? No, todos hablaron con la verdad. ¿Es usted consciente del daño psicológico que la presión causaron al señor Arevalo? Desconozco esos términos. Hasta aquí, señor juez, no tengo más preguntas. Señor abogado de la parte procesada, ¿tiene alguna pregunta más que desea hacer del testigo? No, señor juez, libero al testigo. Y el testigo queda liberado. ¿Quién es su siguiente testigo? Deseo llamar al doctor, al perito, el doctor Gastón Velarde, perdón. Doctor Gastón Velarde, adelante, le toca. Abogado, su testigo. Doctor Velarde, ¿podría usted detallarnos las conclusiones a las que llegó en su informe y cómo llegó a estas conclusiones, por favor? Su audio está apagado. Micrófono. Mi-
perdón, el señor Arévalo comenzó a sufrir de insomnio y paranoia debido a la presión laboral que experimentaba como asesor de la cooperativa DASAR. ¿En qué medida el aumento de responsabilidades en la compañía DASAR contribuyó a este deterioro de la salud mental del señor Arévalo? El aumento de responsabilidad tras ser nombrado director de la sesión de inversiones DASAR contribuyó significativamente al deterioro de su salud mental. ¿Podría explicar los efectos de estos medicamentos que usted menciona en su informe, como el Prozac, la valeriana y la Posiflora, en el tratamiento del insomnio y la paranoia que tenía el señor Arévalo? Estos medicamentos se le recetaron para tratar el insomnio y la paranoia. El Prozac actúa como relajante, mientras que la valeriana y la pasiflora en forma de posar. Complementó el tratamiento y sus propiedades naturales. ¿Y por qué decidió entonces recetar amitriptilina al señor Arévalo en el mes de enero de 2011? ¿Y cuáles fueron los síntomas que justificaron este cambio de medicación? Se recetó amicitrilina debido a que el señor Arévalo comenzó a experimentar un cuadro grave de depresión y más de paranoia a partir de enero del 2011. ¿Y podría describirnos ese impacto psicológico que la detención y el encarcelamiento del señor Arévalo tuvieron en él? La detención y el encarcelamiento tuvieron un impacto psicológico severo en el señor Arévalo, debido de los constantes acosos y maltratos violentos psicológicos de ciertos guardias penitenciarios y el aislamiento de depresión. ¿Cómo afectó la falta de separación de los PPL con condena ejecutoriada a la salud mental del señor Arévalo? No haber sido separado de los PPL con condena lo expuso en diversos peligros y agravaron su estado mental. ¿Qué tipo de peligro? ¿A qué tipo de peligro se refiere? El informe no detalla los peligros específicos, pero menciona que estuvo expuesto a varios. ¿De qué manera los comentarios de estos guías penitenciarios agravaron el insomnio del señor Arévalo? Los comentarios de los guías penitenciarios que le recordaban constantemente la situación de su tía abuela agravaron severamente su insomnio. ¿Podría explicar la relación entre la falta de sueño profundo o lo que se llama REM en su informe y el deterioro del desempeño afectivo, profesional y psicológico del señor Arévalo? La falta de sueño profundo o REM ha afectado negativamente su desempeño afectivo, profesional, psicológico en general. ¿Y cómo impactó la ruptura con la señora Ramos en el estado emocional del señor Arévalo? La ruptura de la señora Ramos le provocó inseguridad, disminución en su personalidad, impidiéndole reiniciar relaciones. ¿Qué consecuencias ha tenido la pérdida de estos ahorros y la dependencia de sus padres en la autoestima del señor Arévalo? Vivir con sus padres tras la pérdida de sus ahorros ha aumentado su sentimiento de impotencia y frustración. ¿Cómo ha afectado la experiencia con Dazar y el juicio penal y este juicio penal a la percepción del señor Arévalo sobre su entorno social? El señor Arévalo sospecha que las personas que se le acercan quieren causarle daño o rechazarlo por haber estado preso y de un impacto negativo
en una percepción social. Doctor Velarde, ¿podría usted explicar en detalle los resultados del test de Rorschach y el test de MMPI aplicados al señor Arévalo? En el test de Rorschach, que se evalúa la precisión de la imagen abstracta, punteó 7 sobre 10 en determinación el estado de paranoia. En el MMPI se identifica psicopatologías. Obtuvo una puntuación de 5 en paranoia, siendo 7 el más grave. ¿Qué significan estas puntuaciones obtenidas en estos test en relación al estado de paranoia del señor Arévalo? Las puntuaciones en ambos tests confirman un estado de paranoia moderadamente grave. ¿Usted considera que el señor Arévalo se encuentra en condiciones para trabajar y mantener relaciones sentimentales estables en su actual estado? No está en condiciones de trabajar o mantener relaciones estables, pero el informe sugiere que sus problemas de insomnio, paranoia y estrés postraumático podría dificultarlo. ¿Qué tipo de tratamiento recomienda para el señor Arévalo y cuál sería el pronóstico de recuperación con eso? El mismo tratamiento recomendado que llevamos, pero no podría determinar un tiempo de recuperación. ¿Considera que la experiencia traumática vivida por el señor Arévalo le ha dejado secuelas permanentes? Así es. Es todo, señor juez. No más preguntas. Eh, la abogada de la contraparte va a hacer uso del contrainterrogatorio. Sí, señor juez. Adelante, su testigo. Doctor Velarde, ¿podría describir con más detalle las presiones laborales que el señor Arévalo experimentaba en el 2007? ¿Existe alguna evidencia, además del relato del señor Arévalo, que confirme que esas presiones eran la causa principal de su insomnio y paranoia? Objeción, señor juez. Fundamente su posición, abogado. Señor juez, con respecto a la segunda parte de esta pregunta, por ser demasiado exigente, si podríamos decirlo de alguna forma, si bien es válido solicitar más detalles de presiones laborales, exigir evidencia adicional a la palabra del paciente puede ser irrazonable. El diagnóstico psicológico clínico se basa en gran medida en la información proporcionada por el paciente y la falta de pruebas objetivas no invalida necesariamente el relato del paciente. No al lugar. Responda a la pregunta, doctor Velarde. Si bien no hay evidencias adicionales que confirman la prescripción laboral, el relato del señor Arévalo es coherente con los síntomas que presentaba. Es común que los pacientes no aporten pruebas objetivas en las presiones laborales, pero el psicólogo debe evaluar la creatividad y el relato y la congruencia de un cuadro clínico. ¿Es posible que otros factores como la predisposición genética o eventos personales hayan contribuido al desarrollo del insomnio y la paranoia del señor Arévalo? La predisposición genética y otros eventos personales podrían haber influido en el desarrollo de los síntomas, pero la presión laboral fue lo principal. ¿Se descartaron otras posibles causas médicas para el insomnio del señor Arévalo antes de prescribirle Prozac? Se descartaron otras causas médicas mediante la historia clínica y la explotación física del paciente. ¿Realizó algún seguimiento para evaluar la eficacia del Prozac, la valeriana y la pasiflora en el tratamiento del señor Arévalo? ¿Hay registros de la evolución de sus síntomas? Se realizó un seguimiento de la evolución del señor Arévalo y los registros reflejaban la mejora y los síntomas tras la medicación. ¿Cuáles fueron los síntomas específicos que observó en el señor Arévalo que justificaron la prescripción de la amitriptilina
triptilina en el 2011. ¿Se consideraron otras alternativas terapéuticas antes de recetar este medicamento? Los síntomas de depresión y paranoia justificaron la prescripción de amitriptilina. Se evaluaron otras alternativas, pero este medicamento fue el más adecuado. Doctor Velarde, ¿puede usted afirmar con certeza que la detención y el encarcelamiento fueron la única causa del agravamiento de la paranoia y la depresión del señor Arévalo? ¿Se exploraron otras posibles causas como la ruptura con su pareja o la pérdida de sus ahorros? La detención y el encarcelamiento fue la causa principal del agravamiento de la paranoia, basándose en el relato del señor Arévalo y la cronología de los eventos. Sin embargo, la ruptura de la pareja y la pérdida de ahorros también construyeron un estado emocional. Si bien el informe menciona peligros durante el encarcelamiento, ¿tiene usted conocimiento de algún incidente específico que haya afectado la salud mental del señor Arévalo? ¿Puede proporcionar detalles sobre estos peligros? Si bien no hay conocimiento de identificación específicas del simple hecho de estar encarcelado junto con la falta de separación de los PPL con condena en su evento, alteraron traumáticos y pueden ser graves secuencias psicológicas. El señor Arévalo le ha referido que el guía penitenciario lo despertaba por las noches. ¿Hay alguna otra prueba que corrobore esta afirmación? ¿Se investigó este hecho con las autoridades penitenciarias? Señor juez, Fundamente su objeción. esta pregunta también es irrazonable, señor juez. Es probable que no existan pruebas adicionales para corroborar el relato del señor Arévalo, especialmente si los abusos ocurrieron en prisión durante la noche. ¿Cómo pueden haber testigos en ese momento? Y además la responsabilidad de investigar estos hechos recae en las autoridades penitenciarias, no en el psicólogo que está tratándolo, no en el perito. No al lugar, fundamente contesta la pregunta. No hay pruebas adicionales que corroboren los comentarios del guía. No obstante, la ausencia de pruebas no invalida el relato del señor Arévalo y es frecuente que los abusos en prisión no se denuncien ni se investiguen. ¿Es posible que la falta de sueño profundo o REM sea una consecuencia de la depresión y la ansiedad del señor Arévalo y no la causa principal de su deterioro psicológico? No sé dónde está. Eh, Doctora, Sí. ¿puede repetir la pregunta? Ok. ¿Es posible que la falta de sueño profundo o REM sea una consecuencia de la depresión y la ansiedad del señor Arévalo y no la causa principal de su deterioro psicológico? No hay pruebas adicionales que corroboren los inconvenientes de los guías. No obstante, la ausencia de pruebas no invalida el relato. Ok. Ruptura con la señora Ramos pudo ser un factor determinante en el estado emocional del señor Arévalo. Está pausado, está pausado. Por eso tienes que leer no hay que leer lo que se pasó, lo otro. Ya terminaste ya el interrogatorio. Quedamos en que ya eso se borraba. Ah, ok, listo. Estábamos conectados, dijimos que eso se iba a borrar. Estábamos todos conectados cuando dijimos eso. Abogado, Ok, estoy ok. grabando. No, no Orden en la sala. está en pausa, ya. Voy a reanudar, ¿ya? Entonces ya no digo nada, yo voy a decir no más preguntas. Y eso, ya cuando
termina cuando ahí, sí que está, hay que editarlo, toca, pero si no, mandarlo así ya con ese No, lo error. voy a mandar así tal cual, pero estoy grabando. Yo sé que No, puse a grabar. Yo puse a grabar, estoy grabando. Terminen o empezamos de nuevo todo. No, no más preguntas, señor juez. Abogado de la parte libera a su testigo. Abogada, libera a su No, testigo. sí, señor juez. Abogado, libera a su testigo. sí, señor juez, lo liberé, ya no tengo más preguntas. Queda liberado los testigos. Entonces, al no haber más testigos, y realizaremos. A ver, perdón, señor juez, señores abogados, ¿tienen algún testigo más? No, No, señor juez. Ya, no existiendo más testigos, realizaremos lo que es un receso para almorzar. Regresamos a las 14 horas. Hasta aquí